Son 5 situaciones eje, las propuestas, ¿sí?, que se implementan para poder realizar el proceso de planificación curricular, o sea, para planificar las llamadas experiencias de aprendizaje, ¿sí? Y justamente la primera de todas las situaciones eje propuestas, se conoce como la situación de salud y conservación, aquella que promueve la salud desde una mirada integral, desde el punto de vista del bienestar físico, mental, emocional, social y también las relaciones y el equilibrio entre los seres que habitan en el planeta. Ahí estamos hablando, ¿sí?, la salud y conservación ambiental, ¿sí? De igual manera encontramos también otra de las situaciones eje, conocida como la de ciudadanía y convivencia en la diversidad. Como les vuelvo a reiterar, son 5 estas situaciones eje sobre las que se implementan y planifican las experiencias de aprendizaje, o sea, todo nuestro proceso de planificación curricular, ¿sí? Tenemos también por acá logros y desafíos del país en el bicentenario, descubrimiento e innovación, y por último, trabajo y emprendimiento en el siglo XXI. Estas son nuestras situaciones eje sobre las cuales, vuelvo a reiterar, se planifica, ¿sí?, las actividades pedagógicas que se realizan con los estudiantes. Más aún todavía en el contexto en el que nos encontramos, se planifican a partir de las llamadas experiencias de aprendizaje. ¿Está bien? Ya, entonces tengamos nosotros en cuenta eso. Ya. Aquí entonces tendríamos que considerar que esto corresponde al proceso de planificación curricular. ¿Está bien? Al proceso de planificación curricular. Sí, que encontramos nosotros en la propuesta planteada por el Ministerio de Educación, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestra pregunta número 1 de este caso, ¿sí? Porque son 3 preguntas en este caso, son 3 preguntas, vamos con la primera, ¿sí? Y vayan poniéndose su punto los que sí marcaron su respuesta correcta. Avanzamos entonces. Pasamos a nuestro caso número 2. A ver, nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la reflexión de los niños acerca de la importancia de actuar responsablemente en el cuidado del río y del ambiente? Alternativa A, preguntar qué creen que ocurre con las plantas y animales que viven en el río que visitaron. Luego decirles que el agua que llega a sus casas con la que preparan sus alimentos también es agua de río. Después, preguntarles cómo podrían ayudar a cuidar el río. Alternativa B. Consultar a los niños si les parece bien que el río esté lleno de basura y qué autoridades creen que son responsables de mantenerlo limpio. Luego proponerles visitar a esas autoridades para pedirles que cumplan con su responsabilidad. Alternativa C. Pedir a los niños que describan el río que observaron. Luego, pedirles que elaboren un dibujo de este. Después proponerles exponer sus dibujos fuera del aula para que los demás niños de la IE los vean. Ahí tenemos nuestras 3 alternativas. Y recuerden que en este caso vamos a necesitar que los niños reflexionen, ¿está bien? Sí, la reflexión te lleva a un nivel de, de desarrollo cognitivo en la persona, más elevado que cualquiera de los otros niveles, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando se hace una comprensión lectora, ¿no? Y ahí tenemos niveles. Esto se asemeja a lo que estamos, o a lo que se nos está pidiendo aquí, ¿no? Lo que se quiere es que los niños reflexionen sobre ello, tengan conciencia, ¿sí? Puedan opinar de manera informada y consciente sobre lo que estaría pasando. ¿Está bien? Ya, entonces tendríamos nosotros aquí nuestra respuesta. ¿Cuál creen que sería? Ya por ahí algún colega nos está dando su alternativa.
Muy bien. Y la respuesta correcta es que promueve, en este caso, la reflexión. La reflexión. Alternativa correcta. Alternativa A. Alternativa A. Es la respuesta correcta para nuestra pregunta número 2 del caso. ¿Está bien? Ya, en ese sentido, la reflexión es hacer que, o favorecer la reflexión, es intentar hacer que nuestros estudiantes, ¿sí? Eh, tomen conciencia sobre lo que está sucediendo, en este caso sobre la importancia de actuar responsablemente en el cuidado del río y del ambiente. ¿Sí? Sin embargo, como vuelvo a reiterar, es esa toma de conciencia, ¿sí? El qué podrían hacer o cómo podrían lograr mejorar las condiciones que hay en estos momentos, ¿sí? Que se considerarían como una situación problemática. Pero aquí viene el deslinde con las otras alternativas. La reflexión no es la acción propiamente dicho, ¿ya? La reflexión es la toma de conciencia y lo que ellos podrían plantear el qué hacer, ¿sí? El opinar, el proponer, el tener conciencia sobre ello, ¿está bien? Ya evaluar alguna situación, ¿sí? Pero no tomar acciones todavía, ¿está bien? Sin embargo, por ejemplo, en la alternativa B nos dice lo siguiente, ¿sí? Proponerles visitar a esas autoridades para pedirles que cumplan con su responsabilidad. Y aquí ya se está tomando acciones sobre lo que se quiere tratar, en este caso sobre la importancia de actuar responsablemente en el cuidado del río y del ambiente. De igual manera, por ejemplo, aquí proponerles exponer sus dibujos, ¿está bien? Bueno, que los estudiantes describan el río, ¿sí? Pedirles que elaboren un dibujo y proponerles que los expongan en sus dibujos, ¿no? ¿Sí? Para que los niños que están fuera del aula los puedan ver, ¿sí? Entonces son acciones, ¿sí? Que no digamos que están mal llevadas, sino más bien no corresponden a favorecer la reflexión, ¿está bien? No corresponden. Sería un siguiente paso de repente, posterior al que la persona tome conciencia, evalúe los hechos, ¿sí? Y genere algunas propuestas, ¿está bien? Por eso entonces, en este caso, la alternativa correcta se considera como la alternativa A. Muy bien, colegas. Ahora sí, avanzamos entonces y pasamos a nuestro caso número 3. Como última actividad del proyecto, la docente y los estudiantes acuerdan escribir una nota dirigida a sus familiares para que cuiden el río y no boten la basura en él. En este contexto, o disculpen, este es el texto que los niños dictan a la docente. El río tiene basura. Cuando tiene basura, el río huele feo. El río cochino trae mosquitos. A continuación, la docente propone a los niños revisar el texto para mejorarlo. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más pertinente para orientar a los niños en la revisión de este texto? Y aquí vamos a tener nosotros en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Em, Cuando nos preguntan, bueno, hay muchas preguntas que realiza el Ministerio de Educación en los exámenes que están basadas en esto de acá. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? ¿Sí? ¿Ya? Y en este caso, cuando se nos habla de que cuáles de las siguientes acciones sería la más pertinente, ¿sí? Habría que tener en cuenta, estimados colegas, sí que se está haciendo referencia a lo que debe hacer el docente, ¿está bien? Lo que debe hacer el docente. Y lo que debe hacer el docente está basado en el llamado rol mediador. No se olviden de eso porque es importante. Se ha visto que muchas de las preguntas y de las casuísticas que plantea el Ministerio de Educación está basado en las acciones más pertinentes.
Y ahí es donde se tiene que ir asumiendo el rol mediador, ¿sí? El rol mediador del docente no es aquel, ¿sí?, que dice o hace las cosas, ¿no? No es aquel que le facilita o le ayuda a hacer las cosas, sino más bien el rol Sí, mediador es aquel en el que el docente busca o la docente busca alguna forma, alguna estrategia para que los mismos niños se den cuenta, los mismos niños logren su propio aprendizaje. ¿Está bien? ¿Ya? No te olvides de eso entonces. ¿Ya? Y la respuesta correcta en este caso sería, a ver, por ahí algunos colegas ya marcaron su alternativa todavía. ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta? A ver, voy a leer las alternativas. ¿Ah? En la alternativa A dice leerles el texto varias veces y preguntarles qué les gustaría agregar. Escoger algunas de sus respuestas e incorporarlas frente a ellos. Miren aquí, escoger alguna de sus respuestas e incorporarlas al texto frente a ellos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién hace eso? ¿Quién escoge algunas de sus respuestas y las incorpora en el texto? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace eso? Eso lo hace, ¿quién? El docente o la docente, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Ya, entonces, ¿se estará cumpliendo el rol mediador ahí? Acuérdate que el rol mediador es que la docente o el docente busque alguna estrategia para que el estudiante haga, aprenda, no para que el docente lo haga más bien, como está en este caso. Por tanto, la alternativa A quedaría descartada. ¿Está bien? La alternativa A quedaría descartada. La alternativa B dice leerles el texto y felicitarlos por el esfuerzo, luego decirles que para que el texto sea claro no deben repetir palabras. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto de acá? Para que el texto sea claro no deben repetir palabras. Nuevamente la docente lo está diciendo, ¿no? Sí, por tanto, sí, no está permitiendo que los estudiantes se den cuenta de ello, ¿sí? En tal sentido, entonces no se está cumpliendo el rol mediador, por tanto, la alternativa correcta, bueno, la alternativa B ya no sería y nos quedaría una nada más que debería ser la alternativa correcta, ¿sí? Leerles el texto y preguntarles, miren, preguntarles, ¿para qué le estás preguntando? ¿Para qué? Para que el mismo estudiante responda, se dé cuenta. ¿Está bien? ¿Ya? Luego, nuevamente preguntarles, ¿para qué? Para que el mismo estudiante responda y el mismo estudiante se dé cuenta. ¿Está bien? Y si vas a hacer algo, tienes que hacerlo con ellos. Por ejemplo, incorporar junto a ellos. O sea, hacerlos partícipes a ellos. ¿Está bien? Del proceso de aprendizaje. ¿Ya? Por eso entonces que la alternativa correcta correspondería a la alternativa C. ¿Está bien? A la alternativa C. Muy bien, por ahí ya he visto sí que los colegas, algunos colegas que marcaron su respuesta, habían marcado la alternativa C y es correcto. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro caso resuelto. Avanzamos entonces. Por aquí tenemos nuestro caso número 4. A ver, ¿qué nos dice en el caso número 4? El docente ha elaborado una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto. A continuación se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha. 1. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Cómo hiciste para solucionarlo? 2. ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? Explica por qué. De acuerdo con las preguntas presentadas, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que se busca promover principalmente? Alternativa A, la metacognición. Alternativa B, el conflicto cognitivo. Alternativa C, el recojo de saberes previos. Ahí está.
Y ya algunos colegas estoy viendo que están marcando su alternativa. Y bueno, vamos a dar la alternativa correcta, ¿sí? La alternativa correcta sí es, colegas, sí es la alternativa A. La alternativa A, la metacognición. A ver, ya que estamos hablando de la alternativa A, metacognición, aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué es la metacognición? ¿Alguien nos podrá brindar algún aporte? Quisiera participar, decirnos, ¿sí? ¿Qué es la metacognición? A ver, ¿quién se anima a decirnos qué es la metacognición? Muy bien. Rodríguez Borja, Cristian nos dice, sí, muy bien. La metacognición llega a ser este grado de conciencia que tiene la persona sobre su propia cognición, o sea, sobre su propio aprendizaje, ¿ya? Ahora aquí es donde viene una preguntita que vamos a tener en cuenta, estimados maestros y maestras. La metacognición, para que se logre como tal, tiene dos componentes. Tiene dos componentes o dos partes, ¿sí? ¿Ya? Pregunta, aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son los dos componentes de la metacognición? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuáles son los dos componentes de la metacognición? Como les decía, la metacognición tiene dos componentes. Vamos a colocar acá uno de los componentes. A ver, ¿quién nos ayuda por ahí para decirnos cuáles son? Bueno, por el chat nos están escribiendo y diciendo la autorregulación. Bueno, sí, es uno de ellos, autorregulación. Es el segundo componente, la autorregulación. La capacidad que tiene la persona para poder modificar, cambiar, bueno, controlar y cambiar, ¿no? Sí, su propio proceso cognitivo, o sea, su aprendizaje. ¿Y cuál es el primer componente? Para que se dé el segundo componente tiene que haber el primero. ¿Cuál es? Sí lo saben ustedes, ¿ah? Sí lo saben. Sí lo he visto por ahí, sí lo saben. Conocimiento lleva a la cognición. Conocimiento, cognición. En este caso estamos hablando de metacognición, más allá del conocimiento. Ya lo dijo el maestro José, ya vamos a colocarle. La reflexión, la reflexión. Reflexión, justo ahí están las preguntas son de reflexión, ¿sí? Hay preguntas de reflexión y de autorregulación, miren, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando reflexionamos sobre nuestro aprendizaje, vemos lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, qué dificultades tuvimos, cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida y todo eso, ¿sí? Y ante las dificultades que se presentaron, cómo pudimos solucionarlas, cómo pudimos lograr avanzar. Ahí viene la autorregulación que hemos tenido, ¿está bien? Entonces están los dos componentes, tanto la reflexión como la autorregulación, ¿está bien? ¿Ya? Entonces tendríamos nosotros dos componentes de la metacognición, ¿sí? Ahora,
Ya que en la alternativa B y en la alternativa C se hablan del conflicto cognitivo y del recojo de saberes previos, pregunta, a ver, yo hago una pregunta ahí. ¿A qué se refiere, a qué se refiere cuando se habla de este tema? Conflicto cognitivo. ¿A qué se refiere cuando se habla de conflicto cognitivo? Se tiene que dar el conflicto cognitivo. ¿A qué se refiere cuando decimos eso? A ver si alguien se anima a decirnos. Ya, muy bien, el desequilibrio, hay que desequilibrar. Muy bien. Ya, vamos a colocar aquí entonces, muy buen término, el desequilibrio. Hay que problematizar, claro, muy bien, el desequilibrio. Ya, aquí es donde hago la pregunta nuevamente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que desequilibrar? Lo que hay que desequilibrar es lo que hay que desequilibrar es el saber previo, los saberes previos de nuestros niños, ¿está bien? Ya, hay que desequilibrar esos saberes previos. Allí es donde entra pues el llamado conflicto cognitivo. Ahora, ya que se habla de ese desequilibrio de los saberes previos y en la alternativa C nos dice saberes previos, ¿qué son los saberes previos? ¿Sí? Los saberes previos son todas sus experiencias, sus vivencias, sus concepciones, ¿sí? Sus ideas que tiene la persona sobre algo. ¿Está bien? ¿Ya? Todo lo que tenga la persona, con todo lo que traiga la persona. ¿Está bien? ¿Ya? Y sobre ello, justamente, el conflicto cognitivo va a tratar de desestabilizar o desequilibrar. ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora, aquí es donde viene la pregunta que tendríamos que hacer. Mire, si te das cuenta, si te das cuenta, con el conflicto cognitivo se ha tratado de desequilibrar, ¿sí? Se ha tratado de desequilibrar. Eso quiere decir que con los saberes previos había un equilibrio. ¿Está bien? Con los saberes previos había un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, ¿sí? Que lo que ha sucedido es que se ha tratado de generar un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando hay un equilibrio inicial, estamos hablando de los saberes previos de los estudiantes, de las personas. Pero cuando se da el desequilibrio, se desestabiliza ellos, este, tendríamos nosotros, en este caso, ¿sí? Que se está generando el conflicto cognitivo. Ahora, para que el aprendizaje se dé, ahí, hasta el momento, el aprendizaje no se ha dado, más bien se ha generado una confusión, una contradicción o un aparente choque, ¿sí? De sus saberes previos con la nueva información que se les está brindando. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que debe hacer o qué es lo que debe pasar para que la persona aprenda? Debe llegar a un nuevo equilibrio. Se le conoce como el reequilibrio. ¿Está bien? El reequilibrio. ¿Sí? Debe llegar a ello. Ahora, sabemos nosotros, como les decía, que el equilibrio inicial está basado sobre los saberes previos. ¿Está bien? Sobre los saberes previos. El desequilibrio, ¿sí?
hace que el estudiante tenga un conflicto cognitivo. ¿Está bien? Un conflicto cognitivo, ¿sí? ¿Ya? Ese conflicto cognitivo, a ver de nuevo, como a ver si se está entendiendo. Ese conflicto cognitivo es una especie de ataque que se da ahí. ¿Qué es lo que se está atacando con el conflicto cognitivo? ¿Qué es lo que se está atacando con el conflicto cognitivo? ¿Ya me lo dijeron? Lo que se está atacando son los saberes previos. Bueno, los esquemas mentales que tenemos nosotros, claro, parte de nuestros saberes previos, lo que ya se conoce. Muy bien. Ahora, ¿sí? Eso supone entonces algo importante, ¿ya? Eso supone, este, la maestra Teresa me dice que no está escuchando, que está muy bajo el audio. A ver, por favor, me confirman los demás si lo que estoy hablando está muy bajo. Sí se escucha bien. Ya. Entonces, maestra, le sugeriría revise usted el volumen de de su audio, de su equipo en el cual se encuentra. ¿Ya? Muy bien. Ahora viene lo siguiente. Miren, si los saberes previos que tienen la persona son esos conocimientos, esas vivencias, esas experiencias, esas creencias, esas concepciones, ideas que tienen las personas, ¿sí? Entonces se va a tratar de desequilibrar. Ahora, ¿cómo es que llega? ¿Cuáles son los procesos que van a permitir llegar al reequilibrio? ¿Cuáles son estos procesos que van a permitir llegar al reequilibrio aquí? A ver, el equilibrio inicial se da con los saberes previos, el desequilibrio con el conflicto cognitivo y el reequilibrio. Ah, muy bien, ya lo está diciendo por ahí los colegas. María Villagracia, José Miguel, ya lo están diciendo. Se dan a través de los procesos de asimilación y también el siguiente proceso de acomodación. ¿Sí? Ahí está, asimilación y acomodación. Aquí es donde viene la pregunta que quisiera hacerles. Ah, ya. Disculpe, Villa García. Muchas gracias, maestro. Este, ya creo que todo, yo ya estoy con dislexia también, ya que estoy moviendo las letras al leerlo. Este, bueno, la pregunta que quería hacerles es lo siguiente, ¿ya? Es lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la asimilación y la acomodación? ¿Qué diferencia hay entre la asimilación y la acomodación? A ver. Son dos procesos que se dan ahí. Uno es la asimilación y otro es la acomodación. A ver, la pregunta es, ¿y qué diferencia hay entre la asimilación y la acomodación? No vale decir que en la asimilación se asimila y en la acomodación se acomoda. No vale decir eso. A ver, ¿qué diferencia habrá entre la asimilación y la acomodación? Ah, bueno, si se utiliza el término adaptación, ya habría que entender nosotros aquí que el término adaptación es mucho más amplio y acoge a los dos. ¿Eso qué quiere decir?
que cuando una persona llega al reequilibrio se está adaptando al nuevo ambiente, ¿ya? Eso quiere decir que lo hace mediante la asimilación y la acomodación, ¿ya? Muy bien. Bueno, en este caso entonces, eh, bueno, María nos pregunta cuál es primero, la asimilación o la acomodación. Eh, es, esta respuesta, esta pregunta es casi sin respuesta, porque es como la pregunta que podríamos hacer, ¿cuál es primero, la gallina o el huevo? ¿No? Sin embargo, por lo que sí podríamos decir es que son procesos que se dan incluso, no por el tiempo, no por quién es primero o quién es después, sino más bien se dan por otras características, ¿ya? ¿Ya? En este caso, habría que reconsiderar y tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que la asimilación permite, permite agregar nuevos saberes a los saberes previos. Agregar a los saberes previos. ¿Está bien? Ahí está. Agregamos. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, el desequilibrio que se dio con los saberes previos, ¿sí? Permitió que los saberes previos se afiancen. Permitió reafirmar nuestros saberes, ¿sí? Y sobre esos saberes que tenemos, vamos a suponer que este puño son los saberes previos, entonces sobre esos saberes puedo yo agregar nuevos saberes, nueva información, ¿sí? Y los saberes previos sirven de cimiento, de soporte para poder tener en cuenta o mantener estos nuevos saberes. ¿Está bien? ¿Ya? Ahí. A eso se le conoce como asimilación. Y más aún todavía, si tengo otros saberes más complejos, nuevos, van a servir de soporte y van a continuar, ¿sí? Haciéndolo cada vez más complejo y más complejo, ¿sí? Ahí tendríamos nosotros entonces que ir incorporando o agregando a los saberes previos que tenemos. Eso quiere decir que no hemos cambiado nuestros saberes previos, no hemos modificado nuestros saberes previos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos incorporado, hemos agregado, hemos hecho más complejo. ¿Está bien? ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, cuando hablamos de la acomodación, y aquí viene algo interesante, ¿ya? El conflicto cognitivo lo que va a hacer es desestabilizar o desequilibrar los saberes previos, y si los saberes previos no son adecuados, no son pertinentes, ¿sí? Para los saberes que se están tratando de incorporar, entonces esos saberes previos no me van a servir de soporte. ¿Se acuerdan? No sirven de soporte, entonces no van a servir ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar esos saberes que no son adecuados, no son pertinentes y colocar otros, ¿sí? La acomodación entonces consiste en hacer modificaciones, en hacer cambios, ¿sí? Cambios en los saberes previos. Eso quiere decir algo así como, como nos decía un colega, este, hay que desaprender para poder aprender, ¿no? Desaprender. Eso quiere decir que tenemos que, lo que no es correcto, no es adecuado, no es pertinente, tenemos que modificarlo para poder colocar la nueva información que es adecuada y que nos sirva de soporte para poder generar aprendizajes cada vez más complejos. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces tenemos que hacer modificaciones o cambios. Lo que nosotros pensábamos o creíamos no es adecuado, no es pertinente, tenemos que cambiar, tenemos que modificar allí para poder tener el soporte para poder avanzar en nuestros aprendizajes. A eso se le conoce como el proceso de acomodación. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos ahí los dos procesos, tanto el proceso de asimilación como el de acomodación. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entonces, continuamos y pasamos a nuestro siguiente caso. A ver, tenemos por acá el caso número 5. A ver, vamos a darle lectura a nuestro caso número 5. ¿Está bien? Ya, caso número 5. Dice lo siguiente.
En clases de educación física, la docente observa que, luego de varios intentos, una de las estudiantes ha logrado ejecutar la vertical invertida y mantener la posición por unos segundos sin ningún tipo de asistencia. Entonces, la docente se dirige a ella diciendo, Susana, veo que lograste hacer la vertical invertida. Cuéntanos, ¿cómo hiciste para lograr esta posición? ¿Y cómo hiciste para mantenerla por varios segundos? Aquí viene la pregunta. ¿Cuál de los siguientes procesos se espera que la estudiante desarrolle a partir de esta reflexión? Alternativa A, conflicto cognitivo. Alternativa B, la cognición. Alternativa C, transferencia. A ver, a ver. Por ahí tenemos algunos colegas que están marcando ya su respuesta. A ver quién más se anima. Ya, muy bien, muy bien. Respuesta A, alternativa correcta. Vamos a marcar la alternativa correcta. Y la alternativa correcta es la misma que la anterior. Se está dando el mismo proceso. Se está dando el mismo proceso. Alternativa correcta, la alternativa B de bueno, la metacognición, ¿sí? Ya, el grado de conciencia que tiene la persona cuando le preguntan, cuéntanos, ¿cómo hiciste para lograr esta posición? ¿No? Ahí está, mira, ¿sí? Y cuéntanos, ¿cómo hiciste para mantenerla por varios segundos? Que se supone que no es nada fácil, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la metacognición, ¿sí? Ahora, si la alternativa correcta es la B, ¿sí? Bueno, no es conflicto cognitivo, tampoco es transferencia. La pregunta es, ¿y qué es la transferencia? ¿Qué es la transferencia? Bueno, vista desde el punto de vista pedagógico, ¿ah? No desde una transferencia de otro tipo, desde el punto de vista pedagógico. ¿Qué es la transferencia? Ahí está, muy bien, Olenka, Rosario del Pilar, ya nos están diciendo, sí, claro, sí, así es. La transferencia consiste en que, bueno, ya has generado tú el aprendizaje, ya has aprendido algo, ¿está bien? Has tenido un aprendizaje. Y ese aprendizaje que lo has tenido, lo vas a usar en una nueva situación, ¿sí? Vale decir, entonces lo vas a aplicar en otra situación diferente, en una situación nueva, ¿sí? A eso se le conoce como la transferencia, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, el día 13, ¿sí? El día 13 de este mes es la prueba, ¿sí? El día 13 es la prueba. Muy bien. Entonces, al leer ustedes las preguntas, tienen que hacer una transferencia, ¿está bien? Porque van a aplicar a las situaciones que se les presenten, a las preguntas que se les brinden allí,
Van a tener que aplicar todos sus saberes, todos sus conocimientos, todo lo que aprendieron y todo lo que refrescaron, ¿no? En esta vez, ¿sí? Eso lo van a pasar al momento de la prueba. A esto se le conoce como transferencia, ¿está bien? Cuando aplican todos sus saberes y sus conocimientos a una nueva situación como es el examen, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, ya tenemos entonces, la alternativa aquí no es transferencia, más bien la alternativa es metacognición, ¿ya? Muy bien, avanzamos entonces. Pasamos a la número 6. Dice, durante la hora del recreo, un grupo de niños está jugando con la pelota. Al ver pasar a Rosa y a su amiga, Daniel toma la pelota, ¿sí? Y la lanza contra Rosa. La amiga de Rosa va a buscar a su profesora para contarle lo sucedido. ¿Cuál es la acción más pertinente para la intervención de la docente? Y acuérdate, mira lo que dice acá. Y ahora yo te estaba diciendo, cuando dice cuál es la acción más pertinente, ¿qué debemos tener en cuenta en las alternativas? No te olvides que hay que considerar aquí en todo caso el rol mediador del docente. ¿Sí? Claro, muy bien, muy bien. Sí, así es. El rol mediador del docente. Y el rol mediador del docente, como ya lo hemos dicho, ¿sí? Descartamos más bien las alternativas donde el docente dice o hace las cosas, ¿no? Sí. Más bien hay que buscar que el mismo estudiante o los estudiantes logren darse cuenta, sí, para generar el aprendizaje o resolver la situación que se haya presentado, ¿ya? En ese sentido, entonces, la alternativa correcta sería, ya, por ahí estoy viendo algunos colegas que están marcando su alternativa, ¿sí? Ya. A ver, ¿quién más se anima? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La alternativa correcta, en este caso, sí es la alternativa A. Ahí está, sí es la alternativa A. Ahora, este tipo de situaciones, ¿sí? Se pueden resolver, ¿sí? Cuando nos piden la acción más pertinente mediante lo que le conocemos como el rol mediador. Pero vamos a suponer nosotros que hayan dos alternativas muy similares, dos donde se asuma el rol mediador, ¿no? Y ahora vamos a estar en duda y cómo podemos resolver. Miren, en casos de este tipo, son casos que tienen que ver con el desarrollo socioemocional de las personas, ¿sí? Donde hay interacción social. Por ejemplo, en este caso, sucede esto de acá, ¿no? Daniel toma la pelota y la lanza contra Rosa, ¿sí? Y la amiga de Rosa se va a buscar y a contarle a la profesora lo que sucedió. Entonces ahí se da una suerte de conflicto, una situación conflictiva. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, siendo así, vamos a suponer que tengamos dos alternativas muy similares con el rol mediador y tengamos las dudas. Entonces, lo que tendríamos que hacer en casos como este, donde tienen que ver, por ejemplo, en conflictos entre las personas, agresiones, ¿sí? Casos de violencia, aparte de ello, también podríamos ver dónde la persona también, tiene comportamientos no adecuados, ¿sí? O no puede regular sus propias emociones, sus comportamientos, todo eso, ¿sí? Se utiliza lo que conocemos como, aquí voy a colocarle, ¿ah? Ya, aquí le voy a colocar, se utiliza también
otra forma que se le llama la resolución de conflictos, ¿sí? La resolución de conflictos, ¿sí? Muy bien. Entonces, si hubieran dos alternativas con el rol mediador ya muy similares, entonces nosotros tendríamos que hacer de acuerdo al caso, y en este caso también tiene que ver con conflictos, entonces tendríamos que resolverlo mediante los pasos que nos llevan a la resolución de conflictos. Ahora, ¿cuáles son los pasos que nos llevan a la resolución de conflictos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuáles son los pasos que nos llevan a la resolución de conflictos? A ver, ¿quién se anima a decirnos? Bueno, desde una perspectiva muy básica, la resolución de conflictos se dan en tres pasos, básicamente. Pueden haber más, pero básicamente serían tres los que nosotros tendríamos en cuenta. ¿Cuáles serían esos tres pasos como mínimo que nos permitirían mediar en la resolución de conflictos? Muy bien, muy bien. Hay que ir buscando la verdad. Claro, en este caso, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Por ejemplo, averiguar, ¿sí? Averiguar lo que pasó con los niños involucrados. Ahí hay un paso. Averiguar qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. ¿Está bien? Ya, ahí tenemos nosotros el primer paso. ¿Ya? Y si te das cuenta, en la alternativa B y en la C no hay nada de eso. ¿Sí? Luego, el segundo paso llega a ser, pues, el diálogo, empático, o sea, el buscar, el que la persona se dé cuenta qué es lo que le podría pasar o cómo estaría pasando la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, aquí, preguntar a Daniel cómo se sentiría él si a él le tiran la pelota, ¿no? ¿Cómo se sentiría si a él le tiran la pelota? ¿Sí? Ya, ahí ve, mire. Entonces ahí viene el segundo paso, que es la empatía, el diálogo empático, ¿sí? Sí. Y el tercer paso, ya, busca, como dice ahí, qué debe hacer para resarcir el daño, ¿no? En este caso, entonces, tiene que ver ya con los acuerdos y compromisos para la solución del problema, ¿está bien? Con los acuerdos y compromisos, ¿ya? Ahí están. Esos son los tres pasos, básicamente los tres pasos para la resolución de conflictos. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces tenemos nosotros ahí. ¿Ya? La alternativa entonces, la A, nos hace referencia justamente a esos tres pasos para la resolución de conflictos. Muy bien. Avanzamos entonces. Pasamos a la número 7. A ver, ¿qué nos dice la número 7? La maestra Valeria lleva una semana trabajando el tema de las divisiones y quiere ir anotando cómo va el progreso de sus alumnos de acuerdo a los criterios planteados. Estas anotaciones le servirán luego para colocar la calificación final. ¿Qué documento debe emplear la profesora para ver el progreso continuo? Alternativa A, anecdotario. Alternativa B, registro auxiliar. Alternativa C, entrevista. Está facilita, está facilita. A ver, a ver, a ver. Muy bien, ya tenemos por ahí algunas alternativas que nos están dando los colegas.
Y ahora sí vamos a dar la respuesta en todo caso. La respuesta correcta es, vamos a ver, registro auxiliar. El registro auxiliar. Bueno, en el registro auxiliar justamente va sucediendo eso. Se va anotando como el progreso de los alumnos, de acuerdo, se va utilizando, ¿sí? En un periodo de tiempo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, allí nos habla de una semana y se va anotando poco a poco cómo es que van avanzando nuestros estudiantes, ¿sí? Y cómo van progresando de acuerdo a los criterios que se hayan planteado. Al final del proceso, esto nos va a servir para poner o obtener una calificación final. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces tendríamos ahí la respuesta correcta, ¿sí? La alternativa B de bueno, alternativa B de bueno, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos entonces nuestra alternativa correcta, estimados colegas. Ah, y en el anecdotario, ¿qué vas colocando en el anecdotario? ¿Vas colocando cómo va el progreso de los alumnos? ¿O qué tendríamos que colocar en el anecdotario? Maximina nos pregunta, y en el anecdotario, ¿colocaremos el progreso de los estudiantes? ¿O qué es lo que colocaremos? ¿Qué es lo que tendríamos que colocar en el anecdotario? Y en el anecdotario, anécdotas, anecdotario, viene por ahí. A ver, a ver, a ver. Claro, las ocurrencias, situaciones, casos, este, que se den en el aula. Exacto. Que pueden tener un carácter positivo o carácter negativo, claro, habría que ir colocándolo de todas maneras, ¿sí? Pero más que todo se van describiendo las situaciones que se puedan dar. ¿Está bien? ¿Ya? En ese sentido, entonces, no es que se vayan colocando cómo va el progreso de los estudiantes, sino más bien las situaciones, casos o algún suceso que se pueda dar, ¿no? Alguna situación que se pueda dar en el aula que sea, claro está, relevante, ¿no? ¿Sí? En este sentido, entonces, el anecdotario tiene algunas partes, por ejemplo, una parte informativa donde se va a colocar los datos del aula, del estudiante que ha sido, o los partícipes de esa anécdota, ¿sí? Y también la otra parte que tendríamos que considerar o tener en cuenta ahí sería más bien este, el, el suceso, lo que se dio, ¿sí? Lo que se dio. Pero lo que sí se pide es que siempre se describa de manera objetiva, sin subjetividades, ¿está bien? Describir lo que pasó, lo que se observa, no lo que pienso yo que está sucediendo, ¿no? Lo que creo yo o mi interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación va posteriormente, ¿sí? ¿Ya? Entonces tengan en cuenta ahí eso. Bueno, el anecdotario entonces tiene que ver con ello, ¿ya? Por tanto, entonces seguimos con nuestra alternativa B de bueno. Muy bien. Avanzamos entonces. Seguimos. Pasamos. Y ahí está nuestro caso número 8. Ya no lo movemos más. Caso número 8 o pregunta número 8. Ahí está. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. En la educación básica, el objeto de la evaluación recae en las o los, alternativa A, competencias y capacidades, B, criterios de evaluación, C, evidencias de aprendizaje. A ver, ¿cuál sería la alternativa correcta en la número 8? En la número 8, ¿cuál creen que sería la alternativa correcta en la número 8? A ver, muy bien, por ahí ya tenemos algunas respuestas.
Bueno, la alternativa correcta en la número 8 es el objeto de la evaluación. ¿Cuál es el objeto de la evaluación? El objeto de la evaluación, ¿ya? Responde a la pregunta, ¿qué es lo que evaluamos? ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Está bien? ¿Qué se evalúa? Aquí vamos a poner, ¿qué evaluar? Ahí está. Responde a esta pregunta, ¿qué es lo que vamos a tener que ir evaluando? Y lo que evaluamos, lógicamente, que incluso está hasta en las libretas, ¿no? Hasta en las libretas al final del año escolar que se le entrega a los estudiantes, a los padres de familia y todo eso, el informe de progreso, los calificativos basados en las competencias. Y claro está, las competencias tienen sus capacidades. Alternativa correcta, la alternativa A. Alternativa A. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestra respuesta. La respuesta correcta, la alternativa A. Muy bien. Ahora, una preguntita. Una preguntita. ¿Y qué son los criterios de evaluación? A ver si alguien se anima a decirnos. ¿Y qué son los criterios de evaluación? Ya nos dice descripciones específicas. Bueno, el término descripciones específicas de las competencias hace referencia a los desempeños, ¿ah? Al término desempeños. Y al término criterio, y cuando hablamos de descripciones específicas de las competencias, estamos hablando del desempeño. Claro, porque el desempeño justamente tiene eso, es una descripción muy específica de las competencias, ¿no? Del desarrollo de las competencias, de cómo se van a ir desarrollando las competencias. ¿Y los criterios qué serán? Muy bien, los estándares también tienen que ver en este caso con unas descripciones, pero que son un poco más amplias, ¿no? De las competencias, porque estas nos abarcan a un ciclo, ¿ya? ¿Qué serán los criterios? Los criterios de evaluación se reconocen en este caso como los referentes, ¿sí? ¿Ya? Los referentes. ¿Qué tipo de referentes son esos? Son los referentes que permiten, ¿sí? En este caso, emitir un juicio de valor o valorar el nivel de desarrollo de la competencia. O sea, nos va a permitir darnos cuenta con los criterios de evaluación qué tanto está avanzando el estudiante en el desarrollo de las competencias o qué dificultades vamos a encontrar. ¿Está bien? Por eso es que se les conoce como los referentes, ¿sí? Son un punto referencial. Si el estudiante está logrando el aprendizaje o no y en qué medida lo está logrando, si es así, ¿ya? Allí estaríamos hablando de los criterios de evaluación. Y ciertamente, nos dice Carmen por allí, ¿sí? Una de las características de los criterios de evaluación es que son estables. Al ser estables, están presentes siempre, en todo momento, en todas las unidades, ¿sí? En toda nuestro trabajo pedagógico, están presentes en todos los grados, están presentes en todos los ciclos, en todos los niveles. ¿Y cómo se logra que estén presentes? A través de esa característica de estable. ¿Por qué? ¿Por qué los encontramos siempre ahí? Porque hacen referencia al desarrollo de las capacidades.
Si tú te das cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Educación, a través de su plataforma Aprendo en Casa, desarrolla, ¿sí?, su planificación mediante las llamadas experiencias de aprendizaje. Y esas experiencias de aprendizaje tienen algunos componentes y elementos, ¿no? ¿Sí? Y dentro de ello vamos a encontrar nosotros a los criterios de evaluación. Si tú te pones a revisar los criterios de evaluación y a tratar de relacionarlos, ¿sí?, con las competencias, te vas a dar cuenta que salen directamente de las capacidades de cada competencia a la cual se va a evaluar, ¿sí? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Muy bien. Ahora, una preguntita más antes de pasar a la siguiente. ¿Y qué son las evidencias de aprendizaje? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué son las evidencias de aprendizaje? Muy bien. ¿Serán solo producciones? Ah, ya, ahora sí. Producciones y actuaciones, ¿no? ¿Ya? Son las producciones o las actuaciones. No son descripciones, ¿ah? No son descripciones. Son producciones y son actuaciones. Ahora la pregunta es, ¿y qué diferencia hay entre producciones y actuaciones? Bueno, la semejanza es que ambos terminan en ones, pero ¿qué diferencia hay entre producciones y actuaciones? A ver, en este caso, las dos son evidencias, tanto las producciones como las actuaciones. Ah, ya, muy bien, eso iba a colocar. Las producciones son evidencias tangibles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Las quiere decir que las producciones son evidencias que están dadas en un soporte físico. Por ejemplo, que pueden haber sido hechas en un papel. Por ejemplo, vamos a suponer un organizador visual, tuviste que elaborarlo en un papel, en papel bond, en un cuaderno o en un papelote de repente, ¿no? ¿Ya? Esas son las producciones. También podrías hacer una maqueta de repente, ¿sí? O algo que sea manipulable, que puedas cogerlo, ¿sí? Eso es tangible, es una producción, ¿ya? Sin embargo, sin embargo, las actuaciones se conocen como intangibles. Eso quiere decir intangibles, disculpa. ¿Eso qué quiere decir intangibles? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no las puedes tocar, no las puedes manipular, no tienen un soporte físico, no tienen un soporte físico. Pero sí las podemos observar, las podemos escuchar, las podemos observar, las podemos ver. Por ejemplo, una acción de un estudiante. Por ejemplo, una exposición, ¿sí? Ya, se puede observar, se puede escuchar, ¿ya? Es intangible porque no lo podemos tocar, ¿sí? Ahí está la diferencia entre cada uno de ellos, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice por ahí? Rodríguez Borja nos dice, profesor, una pregunta. Si la respuesta fuera la C, ¿cómo se plantea la pregunta? Ah, ya. Entonces ahí tendrías que considerar lo siguiente. Al final de la actividad o de la sesión, los estudiantes elaboraron tal cosa y le presentaron a su docente, ¿sí? ¿Cómo se reconoce aquel elemento que presentaron al docente los estudiantes? ¿Cómo se conoce? Como evidencia de aprendizaje, ¿ya? ¿Ya? Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre evidencia y producto? ¿Ya? Muy bien, buena pregunta. El producto, el producto es todo lo que elabore el estudiante, que pueden ser las producciones o las actuaciones que están ahí. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta algo importante para que ese producto, o sea, esas producciones y actuaciones de los estudiantes se conviertan en evidencias, ¿ya? Deben ser evaluables. Deben ser evaluables. ¿Eso qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene que estar basada en los criterios de evaluación. Si una producción o una actuación de un estudiante no está basada en el criterio de evaluación que se ha propuesto, entonces no sería una evidencia. ¿Por qué? Porque no me va a permitir evaluar esa producción o esa actuación. ¿Está bien? Vamos a suponer que estamos nosotros resolviendo algunos problemas de la competencia de matemática, ¿no? ¿Sí? Y más bien el estudiante me salió presentando otras cosas que no tienen nada que ver con ello. Hizo una producción, pero que no tiene nada que ver con ello. Y me lo envió. Entonces yo digo, ¿y cómo voy a tener que evaluar esto? Si no está en base a los criterios de evaluación, por tanto, no se convierten en evidencia. Ya, esa producción, sí, claro que es una producción del estudiante, pero no es una evidencia porque no está basada en los criterios de evaluación. ¿Está bien? Ya, ahí está esa diferencia entre la evidencia y el producto. Evidencia se convierte en evidencia cuando ya se evalúa y producto es cuando lo elabora el estudiante. Ya, el estudiante te envía su producción y tú, basado en los criterios de evaluación, evalúas, ahí ya tenemos la evidencia. ¿Está bien? ¿Ya? Los estándares y los estándares son descripciones bastante amplias sobre el, el- el desarrollo de una competencia. Son tan amplias que abarcan todo un ciclo, que pueden ser 2 años o 2 grados, ¿no? En el caso de secundaria, por ejemplo, abarcan hasta 3 años, la del séptimo ciclo, ¿no? ¿Ya? En el caso inicial también 3 años, 3, 4 y 5 años, la del segundo ciclo, ¿ya? Entonces los estándares son bastante amplios, ¿ya? Ahora, unas descripciones más específicas o más pequeñas que se desprenden de los estándares son los desempeños. Estas están dadas por grado. Ahora, los criterios ya no son las descripciones, porque esto es lo que vamos a tener nosotros en cuenta de lo que debe aprender. ¿Los criterios qué son? Los criterios son la referencia para evaluar, ¿ya? Son los referentes que me permiten, como dice ahí, valorar el nivel de desarrollo de la competencia. Ya, ahí voy a evaluar. Ya cuando yo ya hablo de evaluación, entra a tallar el criterio de evaluación. ¿Está bien? Ya. Sin embargo, cuando yo voy a trabajar el análisis del currículo y lo que voy a enseñar, entran a tallar los estándares, ¿sí? Y entran a tallar en este caso, ¿sí? Los desempeños. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces tenemos nosotros en cuenta eso, estimados colegas. Muy bien, avanzamos entonces. Pasamos a nuestro caso número 9. A ver, ¿qué dice el número 9? Dice lo siguiente. Aquella evaluación que proporciona información continua que le permite al docente, luego de un análisis, interpretación, valoración regular y retroalimentar los aprendizajes. Disculpen, aquí ha habido un error. Los aprendizajes, así debería ser. Los aprendizajes, ¿ya? En coherencia con las necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje y características de los estudiantes. De igual forma, permite al estudiante tomar conciencia sobre su aprendizaje, verificar sus logros, avances, potencialidades, así como sobre sus dificultades y errores para controlarlas y modificarlos. ¿Sí? ¿Ya? También permite verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final de un periodo o del año académico con relación a las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes previstas en la programación curricular. Se denomina, ¿sí? Se denomina alternativa A, evaluación del aprendizaje con finalidad formativa, evaluación para el aprendizaje con finalidad certificadora. Y la tercera, la alternativa C, evaluación de las competencias con enfoque formativo. A ver, ¿a qué se estará refiriendo ahí todo lo que está manifestándose? Todo lo que está diciendo ahí.
Ya tenemos una colega que nos está dando su alternativa. Ah, y hay otra colega más, la colega Zuli, Olenka, también Carmen, Rodríguez Borja, también ya nos están dando su alternativa. A ver, ¿quién más se anima? Ojo que para el día del examen tienen que marcar todas, ¿ah? Claro que es una alternativa nomás, pues, pero todas tienen que marcar todas las preguntas, todos los casos. Recuerden que no hay puntos en contra, ni puntaje negativo, ni nada por el estilo. Bueno, respuesta. Miren aquí en esta parte, dice, permite al docente, luego de un análisis, interpretación y valoración, le permite regular y retroalimentar los aprendizajes. Aquí hay algo importante. Aquí hay una finalidad. Aquí hay una finalidad. Vamos a colocarle de un colorcito la finalidad. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer referencia a lo siguiente. Miren. A ver. Voy a hacerle un cuadrito por acá con el mismo color. ¿Cómo se llama esta finalidad que permite regular y retroalimentar los aprendizajes? ¿Qué nombre recibe esta finalidad? ¿Está en la alternativa A o en la alternativa B? Ahí están las finalidades, miren. Cuando se regula, se retroalimenta los aprendizajes, ¿qué finalidad se tiene en la evaluación? Claro, muy bien, la finalidad formativa. ¿Está bien? Ahí está, la finalidad formativa. ¿Ya? No te olvides de esto, es la finalidad formativa. ¿Sí? Ya lo estoy colocando de color rojo con la letra también de color rojo para relacionarlas. ¿Ya? Ya no te olvides de, ¿sí? Ahora, seguimos haciendo la lectura. En coherencia con las necesidades, ya muy bien, de igual forma permite al estudiante tomar conciencia, y eso también es la finalidad formativa, ¿sí? Tomar conciencia sobre su aprendizaje, verificar sus logros, sus avances, ya muy bien, para sus dificultades, errores, para controlarlos y modificarlos muy bien. Hasta ahí, finalidad formativa. Luego dice lo siguiente, a ver, dice lo siguiente acá. También permite verificar el nivel de logro alcanzado al final de un periodo o del año académico. Esto de aquí. A ver, esta otra parte. Aquí lo tenemos. Permite verificar. ¿Qué finalidad tiene ahí? Cuando ya te dice, permite verificar, comprobar, verificar. ¿Cuál es la finalidad? Es la segunda finalidad, la otra finalidad que está ahí. ¿Ya? ¿Ya? Es la finalidad certificadora. Certificadora. ¿Ya? Ahí está. Estoy colocándole el color celestito como para darnos cuenta y relacionar, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y aquí quería decirles algo interesante. Algo interesante. La alternativa A y la alternativa B son alternativas que no están encajando en ni una de las formas como se está describiendo. Miren, miren, ¿cómo les digo esto? Les voy a decir de la siguiente manera. Acuérdense del color que estoy utilizando. Para eso estoy utilizando mi color, ¿ya? Miren, la evaluación del aprendizaje es una evaluación que se da para verificar el nivel de logro del aprendizaje. O sea, para verificar el nivel de logro, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la evaluación del aprendizaje tiene una finalidad certificadora. O sea, como que está escrito de diferente manera, ¿ya? Sin embargo, sin embargo, aquí vamos a tratar de colocar también su cuadrito, la evaluación para el aprendizaje, o sea, para que la persona aprenda,
la evaluación para que la persona aprenda, tiene una finalidad formativa. Tiene una finalidad formativa. Mira, ahí está. Entonces aquí como que la información en la alternativa A y B está cruzada. O sea, por último, si yo conociera de que la evaluación del aprendizaje tiene una finalidad certificadora y la evaluación para el aprendizaje tiene una finalidad formativa, la A y la B ya quedarán descartadas de plano, así nomás, porque no son correctas, o sea, no encajan en cada una de sus finalidades, ¿ya? No encaja. Sin embargo, aquí se están dando de las dos, la de color rojo, de la evaluación para el aprendizaje con finalidad formativa, y del color celeste, de la evaluación del aprendizaje con finalidad certificadora. ¿Cómo se le llama todo eso? Se le llama evaluación de las competencias con enfoque formativo. Alternativa correcta es, en este caso, la alternativa C. La alternativa C. Allí tendríamos nuestra alternativa correcta. Ajá, ajá. Sí, ojalá que se haya entendido lo que estoy explicando en esta partecita para que ustedes también lo tengan en cuenta. Cuando se habla de evaluación del aprendizaje, su finalidad es certificadora. Y cuando se habla de la evaluación para el aprendizaje, su finalidad es formativa. Y cuando se dan los dos, como está en el caso, entonces estamos hablando de la evaluación de las competencias con enfoque formativo. ¿Está bien? ¿Ya? Tengamos en cuenta ello ahí, estimados colegas. Ahora sí. Muy bien. Ya que tenemos eso, entonces voy a borrar ahí mis flechitas y mis cuadritos, ¿sí? Para poder avanzar. Listo, ahora sí avanzamos y pasamos a nuestro siguiente caso. Aquí tenemos caso número 10, ¿ya? De los siguientes instrumentos de evaluación, lista de cotejo, registro anecdótico, mapa conceptual, mapa mental, pruebas de desarrollo, pruebas objetivas, corresponden a la técnica de observación sistemática alternativa. Bueno, aquí disculpen, voy a cambiarle, ¿ya? Aquí ha habido un error. Dice B, C y D y debería ser A, B, C. Ahí está, ¿ya? Ya corregí el error que era la letra A, la letra B y la letra C, ¿ya? ¿Ya? Este, a ver, corresponden a la técnica de observación sistemática. Observación sistemática, ¿ya? ¿Ya? La A, la B o la C. A ver, ¿qué dicen ustedes, estimados colegas? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Y la respuesta correcta, bueno, ya por ahí algunos colegas están marcando su alternativa, ¿sí? Y la respuesta correcta de la observación sistemática, bueno, en este caso se conoce como sistemática, ¿sí? Porque se puede utilizar en diferentes momentos, de manera permanente, ¿sí? Y que se trabaje con todos los estudiantes. A eso se le conoce como observación sistemática, ¿sí? Permite observar y utilizar un instrumento de la observación que has realizado. ¿Cuál es el instrumento de la observación que has realizado? La lista de cotejo y el registro anecdótico. Ahí está. Alternativa correcta. Muy bien, por ahí marcaron, ¿sí? La alternativa C. Sí era, ¿sí? ¿Ya? Cuando hablamos de la observación sistemática, esta observación sistemática pertenece a una técnica de evaluación conocida en este caso como la evaluación formal. ¿Ya? Formal. ¿Qué significa la técnica de evaluación formal o qué quiere decir cuando hablamos de técnica de evaluación formal o técnica formal de evaluación? Significa que el docente o la docente, el especialista, quien está encargado
de evaluar, ¿sí? Ha realizado o ha elaborado los instrumentos de evaluación, ¿sí? O sea, los instrumentos de evaluación son elaborados por un especialista, por un docente, ¿ya? Allí estamos hablando de una técnica formal de la evaluación, donde se utilizan instrumentos de evaluación y los instrumentos de evaluación han sido elaborados por el especialista, por el docente respectivo o la docente. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, una lista de cotejo, elaborada, claro está, por la docente, un registro anecdótico. Y también, claro, llenado por el docente o la docente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque existen otras técnicas de evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, por aquí podría yo mencionarles que existe la técnica de evaluación conocida como la técnica, a ver, mejor lo coloco por acá. Ya. Voy a hacer un cuadrito, ya, un rato. A ver, ojalá que me salga por aquí. Sí, ya. La técnica de evaluación no formal, no formal, la técnica de evaluación semiformal, ya, y la técnica de evaluación formal, ya. Ya, ahí está. Ya, muy bien, claro. Rodríguez Borja pregunta si ahí también se incluyen a la rúbrica. Sí, son elaboradas por el docente. Incluso tú lo puedes elaborar como docente, lo puedes elaborar también con aportes de tus estudiantes. Pero quien está dirigiendo eso, esa elaboración, es el docente, ¿no? Por tanto, las rúbricas pertenecen a una técnica formal. Es un instrumento que pertenece a la técnica formal de evaluación, ¿ya? En este caso, por ejemplo, de nuestro caso, tenemos nosotros aquí a la observación sistemática. ¿Ya? Observación sistemática. Entonces tú observas y utilizas tu instrumento en el cual registras lo observado. ¿Ya? Allí estamos hablando de observación sistemática. ¿Sí? ¿Ya? Cuando hablamos de semiformal, semiformal se habla cuando también hay instrumentos de evaluación, pero los instrumentos de evaluación no han sido elaborados por el docente. Sí los puede utilizar el docente como instrumentos de evaluación, pero no han sido elaborados por el docente. ¿Por quién han sido elaborados? Elaborados por estudiantes. Por ejemplo, justo lo que tenemos aquí, bien. Mapa mental, mapa conceptual, por ejemplo, aquí está. Esto de acá, ¿ya? Un mapa conceptual, ¿quién lo elabora? El estudiante. Un mapa mental, ¿quién lo elabora? El estudiante. Lo elabora el estudiante, se lo envía al docente y el docente lo revisa, ¿ya? ¿Ya? ¿Se convirtió en un instrumento de evaluación? Sí, porque el docente lo va a revisar ese mismo mapa mental o mapa conceptual, lo va a revisar allí mismo. Si es de manera presencial, coge el papel donde está elaborado lo que hizo el estudiante y ahí ese mismo papel lo revisa y le pone ahí bien, mal, alguna descripción de lo que vaya a poner, ¿no? Se convirtió en un instrumento de evaluación, pero se conoce como semiformal, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? Allá, nos pregunta por acá, por el azul, por este color, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Entonces tengamos nosotros en cuenta eso, estimados colegas, ¿sí? Son elaborados por los estudiantes, ¿ya? Y claro, está revisados por el docente, ¿sí? Semiformal. ¿Y cuándo se dice de no formal? No formal, ¿ya? Cuando no hay instrumentos, no hay instrumentos de evaluación, ¿ya? No hay instrumentos de evaluación, ¿está bien? ¿Ya? Yo puedo hacer una evaluación, pero no necesito instrumentos, por tanto es no formal, ¿ya? Aquí entonces nosotros tendremos en cuenta esto. Sin embargo, en las opciones, aquí que nos han dado 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Todas son instrumentos, por tanto, ninguna va a pertenecer a la no formal. ¿Por qué? Porque en la no formal no hay instrumentos. ¿Está bien? Solamente hay instrumentos en la semiformal y en la formal, las técnicas de evaluación. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta eso. A ver, nos dice, profesor, una última consulta. Para el tipo de evaluación literal, ¿cuál de todas las técnicas es más pertinente o depende del tipo de actividad que se desarrolla? Más que todo depende de lo que vayas a hacer, ¿ya? Por ejemplo, vuelvo a reiterar, ¿ya? Tú podrías utilizar haciendo preguntas a los estudiantes y que los estudiantes escriban las preguntas, así como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando nos hacían a nosotros los profesores prueba relámpago? En estos momentos saquen una hojita. Ese se convierte en un instrumento de evaluación semiformal, ya porque el estudiante lo hizo, ¿sí? Sin embargo, formal es porque el docente lo elaboró y el docente lo aplica, ¿ya? ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta los niveles que podemos utilizar, por ejemplo, literal, este, el reflexivo o el inferencial, pueden darse en cualquiera de las técnicas. Depende solo del instrumento que yo vaya a utilizar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se da no formal? Por ejemplo, en estos momentos, ¿ya? Ustedes, y bueno, desde hace algunas fechas, de repente ustedes ya evaluaron al profesor Carlos Jampufé y ya dicen, este profesor ya más o menos como que domina o que quiere dominar por ahí algunas cositas, ¿ya? O pueden decir, no, este profesor sí, muy bien, excelente. O también podrían, no, o sea que este profesor no da ni para atrás ni para adelante. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Utilizaron algún instrumento de evaluación para poder sacar sus conclusiones? Ninguna, ¿ya? Está en algodón, ¿ya? Este, entonces, no tuvieron ningún instrumento, pero sí evaluaron, ¿ya? Pero sí evaluaron, ¿ya? ¿Ya? Entonces, allí se da la técnica no formal, ¿ya? La técnica no formal. Por ejemplo, se puede dar cuando tú conversas con algún estudiante y le haces preguntas a tu estudiante sin utilizar ningún instrumento, ¿ya? Le vas haciendo preguntas si tiene referencias sobre el estudiante y sobre sus saberes y sus conocimientos, y tú te formas ya la imagen del estudiante referencial. Ahí estamos hablando de una técnica no formal, ¿está bien? Cuando quieres recoger los saberes previos de tus estudiantes, cuando haces lluvia de ideas con tus estudiantes, ¿ya? No utilizas algún instrumento. Simplemente lo que estás haciendo es, ¿ya? Nos pregunta, ¿cuándo se usa cada instrumento? Muy bien. Regularmente, en la no formal, como no hay instrumento, esa técnica no formal se usa a diario, siempre, en cada momento, cuando dialogamos, cuando conversamos, cuando tenemos referencias y todo eso, ¿ya? Eso es parte de los procesos, de todos los procesos en una actividad, en una sesión. Sin embargo, en la semiformal es cuando ya se le asigna alguna tarea al estudiante, ¿está bien? ¿Ya? En pleno proceso, vamos a decir ahí, en pleno proceso, ¿ya? Y cuando quieres que el estudiante te elabore una producción, un producto, algo por el estilo, ¿está bien? ¿Ya? Ahora, esa evidencia que te envía el estudiante, su producción que te envía y se convierte en la evidencia, esa evidencia tú la puedes revisar ahí mismo y se convierte en un instrumento de evaluación, ¿ya? Ahí es que estarías utilizando esa técnica semiformal. Pero vamos a suponer lo siguiente, que el estudiante, ¿ya? ¿Ya? Vamos a suponer lo siguiente, que el estudiante te envió su mapa conceptual que había elaborado, un mapa conceptual. Te lo envió con una foto ahí en tu celular. Y tú, para evaluar ese mapa conceptual, tienes una lista de cotejo, ¿ya? Y tú, para evaluar ese mapa conceptual, no lo vas a evaluar ahí mismo. En el mismo mapa, encima del mapa conceptual no vas a evaluarlo, sino vas a utilizar una lista de cotejo.
¿ya? Y en tu lista de cotejo hay algunos ítems, como por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿se reconoce la idea principal? Sí, no. ¿Ha mencionado o ha redactado las ideas secundarias en forma jerarquizada? Sí o no. Eh, ¿Usa de manera adecuada las palabras de enlace? Sí o no. ¿Ya? ¿Considera este, los elementos complementarios de cada tema? Sí o no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué técnica estás utilizando ahí? A ver, el estudiante te envió su mapa conceptual y tú utilizaste tu, este, tu lista de cotejo. ¿Qué técnica es? ¿No formal, semiformal o formal? Formal. Cuando tú hiciste tu instrumento, como en este caso tu lista de cotejo, ¿ya? Y tú mismo la aplicas por, con lo que te envió el estudiante. Ahí estamos utilizando la técnica formal. ¿Está bien? ¿Ya? Ahí estaríamos utilizando la técnica formal. ¿Ya? Entonces tengamos nosotros en cuenta eso en cuanto a lo que reconocemos como las técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí avanzamos o hay alguna preguntita más porque puede ser interesante esta parte, ¿no? Bueno, en todo caso, continuamos, ¿ya? Vamos a avanzar. A ver, ¿qué nos dice por aquí? 11 nos dice lo siguiente, a ver. Un maestro comenta a otro colega, un maestro comenta a otro colega, este, hay una profesora que he visto desde hace rato está pidiendo las claves de la pregunta uno, 2 y 3. Por favor, si algún colega pudiera escribir en el chat las claves, me ahorraría ese tiempo para no estar regresando y nos ayudaría tanto a mí como a la maestra Carlita. ¿Ya? A ver, vamos entonces a empezar con la número 11. ¿Ya? Número 11, ¿qué dice? Un maestro comenta a otro colega, pese a que identifiqué sus necesidades de aprendizaje, apliqué las estrategias de regulación de sus dificultades y utilicé diferentes métodos, Pedro sigue mostrando dificultades para la comprensión de textos. No logra alcanzar el nivel que le corresponde. ¿A qué tipo de evaluación se hace referencia el caso? Alternativa A, diagnóstica, formativa y sumativa. Alternativa B, inicial de proceso final. Alternativa C, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. Ahí tendríamos nuestras tres alternativas. A ver si algún colega por ahí se anima a darnos sus alternativas. ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta? Muy bien, ya estoy viendo por ahí algunos colegas que están marcando su alternativa. Y bueno, vamos a marcar la alternativa correcta. Respuesta alternativa correcta es la alternativa A. La alternativa A. A ver, ¿quiénes marcaron la alternativa A? Se pone su punto A. Se pone en su punto. En este caso, cuando hablamos de la alternativa A, se está clasificando. Bueno, estas tres alternativas son formas de clasificación. Los tipos de evaluación según su clasificación. ¿Cómo se están clasificando? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, cuando se dice evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, ¿ya? Se están clasificando según el pro,
a ver, disculpen, el propósito, ¿ya? Que tiene la evaluación. ¿Qué propósito tiene la evaluación? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, dice, pese a que identifiqué sus necesidades de aprendizaje, pese a que identifiqué sus necesidades de aprendizaje, ¿ya? Miren aquí, ¿cuál es el propósito? El propósito tiene que ver con la evaluación de diagnosticar, evaluación diagnóstica, ¿está bien? Evaluación diagnóstica tiene este propósito, diagnosticar, identifique sus necesidades de aprendizaje. Luego dice, apliqué las estrategias de regulación de sus dificultades y utilicé diferentes métodos. ¿Ya? Aquí, ¿ya? Aquí, en este de aquí. Reguló el aprendizaje, utilizó diferentes métodos para regular el aprendizaje. Ahí está, la finalidad es formativa. Formativa, miren, ahí la tenemos, ¿sí? Finalidad formativa, ¿sí? Y dice, Pedro sigue mostrando dificultades para no logra alcanzar el nivel que le corresponde. ¿Ya? Sigue mostrando las dificultades, no logra alcanzar lo que se quiere. ¿Está bien? Lo que se necesita. A eso se le conoce, bueno, ya al final el resultado, ¿no? ¿Sí? Se le llama sumativa. Se le conoce como la evaluación sumativa. Miren, ahí está. ¿Sí? Según el propósito que se tiene. Ahora, también nos podríamos preguntar, ¿pero no es de inicial, de proceso y final? Sí, sí podríamos decir también ello, pero estas están basadas en el momento. Y en este caso, hay una relación directa con el momento y el propósito. Pero aquí, en el caso, no te lo plantean de esa manera. ¿Sí? ¿Ya? Según el momento en el que se aplica la evaluación. A ver, disculpe. Aplica. ¿Ya? ¿Ya? Inicial, de proceso y final. Regularmente tiene esa relación con el propósito. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica regularmente se hace al iniciar, ¿no? La evaluación formativa en el proceso y la evaluación sumativa al final, ¿ya? Y finalmente, en la alternativa C nos dice la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Cuando se habla de estos tipos de evaluación, ¿ya? Cuando se considera la evaluación el sujeto, según el sujeto que interviene en la evaluación, ¿ya? Según el sujeto que interviene, ¿sí? Ahora viene la preguntita. A ver, según el sujeto que interviene, este, ¿en qué consiste la autoevaluación? A ver, alguien que me ayude por ahí. ¿En qué consiste la autoevaluación? Según el sujeto que interviene. ¿En qué consiste la autoevaluación? Autoevaluación. A ver, ¿quién se anima a decirnos en qué consiste la autoevaluación? Muy bien, por ahí algunos colegas están dando a conocer. Claro, es correcto, así como le están mencionando, sí es cierto. Es el mismo estudiante quien, o la misma persona, quien se evalúa a sí mismo. ¿Está bien? Ya, podríamos más o menos tener esta referencia. A ver, vamos a colocar en este caso. Yo voy a hacer lo siguiente aquí. A ver, por ejemplo, voy a colocar acá una letra. A ver, disculpen ahí. Y vamos a suponer que esa letra es una persona, es un sujeto. ¿Sí? Y en este caso, se podría tener en cuenta lo siguiente. Esa persona, a ver, me salió por acá otra cosita que no era. Ah, aquí está. Esa persona se evalúa a sí mismo. ¿Está bien?
esa persona se evalúa a sí misma. ¿Está bien? A eso se le conoce como la autoevaluación. ¿Ya? ¿Y qué sería la heteroevaluación? A ver, la heteroevaluación. ¿Ya? La heteroevaluación. Mientras yo voy haciendo por acá mis letritas que voy a utilizar. Ahí está. La heteroevaluación, ¿ya? La heteroevaluación es la siguiente, la que voy a mencionar en estos momentos. Es la evaluación donde uno evalúa a los demás. Donde uno evalúa a los demás. Es la evaluación más común. Es la evaluación más común. Uno evalúa a los demás. Es la evaluación que hacemos nosotros, la más común. ¿Sí? ¿Ya? Es la evaluación más común. Disculpen que salió todo tembleco por ahí, las flechitas. ¿Sí? Es la evaluación en la que, por ejemplo, el docente evalúa o la docente evalúa a los estudiantes. Esta es la evaluación más común que hacemos. Se llama heteroevaluación, ¿ya? Y la coevaluación es aquella, a ver si me ayudan por ahí, quién me ayuda a tratar de dar su aporte sobre la coevaluación. La coevaluación en este caso es por el pulso, ¿no? Sino que aquí ya salieron las flechitas más bonitas, mira, ¿ya? Es la evaluación entre pares, entre pares. Por ejemplo, entre estudiantes, ¿no? Entre ellos se evalúan a sí mismos, ¿sí? ¿Ya? Entre grupos de pares también pueden ser entre grupos de estudiantes, también se pueden ir evaluando. A eso se le llama la coevaluación, la evaluación entre pares, ¿está bien? ¿Ya? Entonces ahí es según el sujeto que está interviniendo en el proceso de evaluación, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien, ya tendríamos ahí entonces algunas imágenes que nos ayudan ahí a entenderlo un poco mejor, lo que es la evaluación clasificada según el sujeto que interviene, ¿ya? Muy bien. A ver, nos hacen por ahí una consulta y dice lo siguiente. Profesor, nos dice, en esta coyuntura de pandemia solo se está utilizando la evaluación diagnóstica y formativa, ¿verdad? Ah, ya, claro, sí. Este, según el propósito, la evaluación sumativa también se tiene en cuenta, pero esa evaluación sumativa, el Ministerio de Educación la está proponiendo que se realice al final del año escolar. Por eso es que no hay libretas, por ejemplo, ¿sí? Porque en la libreta ya hay un carácter certificador, ¿ya? Y hay un carácter certificador ahí, informativo, ¿sí? Que pertenece a la evaluación sumativa y en estos momentos todavía no lo hay, ¿no? Bueno, algunas instituciones de repente van brindando cómo van los avances de los estudiantes, pero eso puede ser modificado o cambiado, ¿está bien? Entonces sí es cierto, hasta el momento estamos con la evaluación diagnóstica y la formativa. Claro está que sí, normalmente hacemos esta sumativa, pero en este contexto, la sumativa ha quedado para fin de año. Solamente hay una nota. Por ejemplo, el año pasado, ¿recuerdan? Solamente una nota a fin de año y se acabó en el CIAGIE. No hubieron notas por periodo, por trimestre o por bimestre, no. No hubieron, solamente una nota a final de año. En este año también está sucediendo lo mismo. Entonces la evaluación sumativa sería para final de año. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces consideremos eso. ¿Ya? Muy bien. Listo, ahora sí ya vamos a borrar nuestros dibujos que tenemos por acá para ir avanzando. Ah, ya. Allí. A ver, de repente algunos colegas quieren hacer una captura de pantalla y esto. Y ahí está. Muy bien. Ahora sí, cerramos y nos vamos a esta otra parte. A ver. Pasamos a nuestro siguiente caso. Dice lo siguiente, 12. A ver. La evaluación es una herramienta inherente al proceso pedagógico que implica procedimientos específicos tales como
1. Emisión de juicios de valor. 2. Análisis y explicación de la información significativa respecto de las posibilidades, necesidades y logros de aprendizaje de los estudiantes. 3. Toma decisiones pertinentes y oportunas para mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza. 4. Reflexión sobre los resultados. 5. Observación y recojo de información. La secuencia adecuada, ¿ya?, en que estos se dan es la secuencia adecuada. O sea, están en desorden, eso es lo que nos está diciendo. Ahora tenemos que ver cuál es el orden adecuado, pertinente. ¿Qué va primero? ¿Cuál proceso va primero? ¿Cuál va siguiente? Y todo eso, ¿no? Y la alternativa correcta, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Ah? Muy bien, los colegas ya están por ahí marcando la alternativa y si es la alternativa correcta, lo primero que hay que hacer, y con lo primero que hay que hacer ya estaría la respuesta, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es observar y recoger la información, eso es lo primero que hay que hacer, hay que observar y recoger información. Y ese es el primer punto en el orden. Por tanto, la única que tiene el primer punto en el orden de esa manera sería la alternativa C. Y con ese primer punto ya estaría ya la respuesta porque no hay otra alternativa que tenga lo mismo, ¿no? Sin embargo, sí habría que entender también que luego de recoger y observar y recoger la información relevante sobre el aprendizaje del estudiante, tenemos que analizar y explicar esa información que nos están brindando los estudiantes, para luego de ello reflexionar sobre los resultados, lo que lograron hacer o las dificultades que están presentando, reflexionar sobre ello, ¿sí? Acto seguido, emitimos un juicio de valor y decimos, el niño se encuentra en este nivel y le falta tal cosa. Y finalmente tomamos decisiones pertinentes para mejorar el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr el aprendizaje que sea pertinente o adecuado? ¿Sí? Ahí tendríamos entonces nuestra alternativa. Bueno, ya son la 1 de la tarde. Y antes de concluir, había una tarea, pero nos dice el maestro William que les alcance el material con las claves, ¿no? Eso es lo que me había manifestado. En no este se caso, preocupe, entonces... colega, yo enseguida les estoy alcanzando todo. No se preocupe, que enseguida les alcanzo todo. Ya. En este caso, entonces, vamos nosotros a hacer lo siguiente.